¿Cuántas veces usted ha recibido algún correo sospechoso o ha caído también en darle clic y con esto, pues lamentablemente contaminarle su aparato, su computadora con algún virus o bien caer en algún tipo de fraude cibernético? Es algo lamentablemente tan común que incluso México está entre los 10 países con mayores fraudes cibernéticos, precisamente por esa manera que hay de hacerlo a través de las redes o a través de lo cibernético. Y precisamente para hablar de este tema, le agradezco al director técnico e investigador de Norton Innovation Labs, Iskander Sánchez Rola, para ampliarnos de este panorama de cómo prevenir los fraudes que con correos electrónicos falsos, con robos de identidad y robos de base de datos, pues crean esta lamentable situación. ¿Cómo está? Muy buenos días, ingeniero. Buenos días, encantado. ¿Cómo está usted? Gracias. Sin duda alguna es uno de los problemas que mayormente se dan en México, ¿no? ¿Qué tan frecuentes son este tipo de problemas, de situaciones de phishing o de fraudes? Pues efectivamente, como usted está diciendo, hay un montón de casos de estos. O sea, en el primer trimestre de 2023, solamente en el primer trimestre, Norton bloqueó más de 13,4 millones de ciberamenazas a mexicanos, que sería como un promedio de más de 449.000 cada día. Es algo muy común que está ocurriendo. Es algo muy común. Para entender, De hecho, ¿sí? sí, que de hecho, para dar una idea, incluso situaciones de robos de identidad que ocurren en México. Hay una encuesta actual que se ha hecho en la Asociación de Internet de México que dice que 1 de cada 3 víctimas de alguna vulneración ha sufrido esta suplantación de identidad, de hecho. Es decir, es más frecuente de lo que podemos imaginar, pero aquí la pregunta es, quienes no estamos familiarizados con identificar cómo hacerlo, cómo identificar cuando es un tipo de fraude o de phishing o de un correo falso. Efectivamente, es algo, muchas veces, si no es una persona técnica, difícil, pero es muy importante tener en mente determinados puntos que podemos seguir todos. Que es, primero, siempre tenemos que tener cuidado antes de hacer ningún clic o abrir ningún archivo. Pero eso no significa que nunca vas a hacer clic o nunca vas a abrir ningún archivo. Pero tienes que pensar, por ejemplo, ¿es un correo dirigido a ti? ¿Es una información genérica que no depende de ti? O intentan hacer algo de una forma muy inmediata, urgente. Responde en los próximos 20 minutos. Pues eso también puede decirte algo está pasando. O has interactuado con esta empresa o con este servicio antes, o incluso has realizado ese pedido, porque muchas veces hablan de pedidos que nunca has realizado, ¿no? Y muchas veces hay que tener en cuenta incluso situaciones en las que el remitente, la persona que nos está mandando ese correo, es alguien desconocido y completamente inesperado, no esperábamos ese email. Pues tendríamos que tener cuidado en esos momentos cuando abres algo o haces clic, por ejemplo. Es una cosa muy rápida que se puede hacer, por ejemplo. Y crea un ambiente de desconfianza, ¿no? Ya para cualquier tipo de correos o de transacción, incluso de compra-venta por internet, pues uno piensa que le van a robar los datos. Ahora, ¿qué se puede hacer o qué se tiene que hacer en el momento de detectar algo sospechoso? Sí, pues una cosa muy normal que suele pasar es en el momento que ya has hecho clic, tu ordenador se dirige a una página específica, ¿no? Que muchas veces puede parecer a la página real a la que estás accediendo, que puede ser un banco, un servicio, una red social, cualquier cosa. Y en esos casos lo ideal sería que tendríamos que verificar que la URL que sale en la parte de arriba de la navegación es la URL del servicio que nosotros sabemos. Conocemos ese dominio y sabemos si es el mismo. Pero eso es difícil también, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Porque hay muchas veces que incluso modifican una letra, pues es una L, pues ponen un 1. Entonces tú una verificación visual rápida no identificas que es diferente, piensas que es el mismo, pero en vez de una L es un 1. Entonces ahí es donde puede entrar en ayuda, por ejemplo, si utilizas, por ejemplo, un administrador de contraseñas, como los que podemos tener en Norton, por ejemplo, ¿no? Que lo que hacen es que cada vez que te vas a registrar a este sitio, van a autocompletar tu contraseña y tu usuario en ese sitio. Por tanto, si vas a un sitio en el que es phishing, nuestro administrador de contraseñas no va a autocompletar esa contraseña. Por tanto, eso ya nos está dando una pista de que algo está ocurriendo ahí, por ejemplo. Es una forma muy rápida y visual de ver mi administrador de contraseñas no autocompletado, probablemente algo raro está ocurriendo ahí. Es decir, de algo sirven entonces estas herramientas para poder detectar de que esa página definitivamente no tiene nada que ver con lo que uno acostumbra. Efectivamente. También nos puede ayudar también para más cosas, como puede ser, por ejemplo, el hecho de que todos los usuarios deberíamos tener contraseñas fuertes y únicas. Gracias a un administrador de contraseñas se puede conseguir eso. Y muy importante lo de únicas. ¿Por qué?
porque si alguien roba tu contraseña para un servicio determinado, solo robará ese servicio, no robará otros servicios. Entonces, si tienes contraseñas independientes para cada uno de tus servicios, solo conseguirían acceso a uno de tus servicios, no todos. Si compartes contraseña es muy fácil, o si tienes contraseñas que son muy similares, cambiando unas letras, unos números al final, que es muy típico que hace mucha gente, pues eso puede ser peligroso, por ejemplo. Entonces es necesario tener estas herramientas que están ayudando, ¿no? Incluso utilizar un programa de seguridad que proteja tu computadora, como puede ser Norton 360, por ejemplo, algo que esté ahí para ayudarte. Es decir, cada vez más frecuente los ciberdelincuentes van también actualizando, incluso ampliando la manera en la que hacen fraude, no solamente por correo, también lo hacen a través de WhatsApp, ¿no? Es decir, por los celulares. Sí, efectivamente. También había una evolución ahí, ¿no? Había muchos casos de... Antiguamente empezaba el SMS, que era más popular, y ahora últimamente se están adaptando a cosas como puede ser WhatsApp o Facebook Messenger o cualquier tipo de herramienta de mensajería. Se convierte automáticamente en un método en el que una persona maliciosa puede utilizar para contactar contigo, como puede ser eso, pasarte un link, decirte que algo está ocurriendo. Entonces es importante tener en cuenta esa idea que están utilizando, que puede ser como una ingeniería social, porque están otra vez incluyendo esa urgencia, ¿no? Está pasando esto y tienes que hacer algo, ¿no? Se están haciendo pasar por un servicio o una empresa. Entonces tú crees que estás hablando con ese servicio, esa empresa, incluso con el repartidor, por ejemplo, que va a entregarte el pedido, y te lleva a eso, ¿no? Es algo que muchas veces que no es esperado, ¿no? Incluso muchas veces es demasiado bueno para ser real en unas ofertas o algunas cosas que te están ofreciendo, incluso pues empleos y todo. Ese punto es importante, es decir, cuando uno piensa que puede ser pues muy increíble, ese ya es un principio de sospecha, ¿no? Es decir, tenerle cuidado. Definitivamente. También el hecho de muchas cosas que ahora cada vez están mejorando más, pero siempre es algo a tener en cuenta, como puede ser incluso el tipo de mensaje que están utilizando, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una institución de un país específico, pues están utilizando palabras que, por ejemplo, no son tan comunes en ese país. Entonces eso ya te puede dar pistas que igual han utilizado un traductor general que no es específico para tu país. Entonces las palabras son correctas en el idioma, pero no son las más específicas para tu país, por ejemplo. Eso te puede dar una pista de que es posible que ese mensaje no se haya escrito por una persona nativa, una persona que hable el idioma nativamente, y eso puede también dar pistas para no confiar en lo que esa persona te está diciendo, sobre todo si te está diciendo algo demasiado bueno, que cliques un link, que hablas un archivo adjunto, por ejemplo. Por último, si ya la persona le da lamentablemente ese clic, cae en ese tipo de fraude, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Si hay forma de rescatar los datos o todo lo que pueden hackear a través de ese mismo virus? Es una gran pregunta, porque es definitivamente algo que imagino que muchas personas estarán pensando ahora mismo. Y lo primero es darse cuenta de que está ocurriendo, ¿no? Entonces, lo primero que puede pasar ahí es darte cuenta que has recibido, por ejemplo, una alerta de autenticación de 2 factores que te están pidiendo: comprueba el número que te hemos pasado en un SMS, por ejemplo. Pero tú sabes que no te has intentado loguear, o acabamos de acceder a tu cuenta. Ese es el primer punto, darse cuenta de que eso ha ocurrido. Y una vez que te has dado cuenta que algo anormal, algo diferente está ocurriendo, eso es lo que tienes que hacer, es empezar a cambiar las contraseñas de tus cuentas e intentar cambiarlas. Y muchas veces, si la persona que ha atacado la cuenta determinada ya ha cambiado la contraseña, que puede ocurrir, entonces es cuando tienes que contactar con la empresa correspondiente para informarles de eso. Ya puede ser el banco, por ejemplo, puede ser por servicios financieros para bloquear una cuenta, por ejemplo, si son datos bancarios, para evitar fraudes, por ejemplo. Entonces, si puedes hacer tú el cambio, es lo primero que tienes que intentar. Si ya han sido más rápidos y han cambiado la contraseña, contacta con la empresa correspondiente para intentar tomar medidas para impedir cualquier tipo de escalada respecto al ataque. Y tener de alguna forma un backup, un respaldo de esas contraseñas o esas maneras y cuentas, pero en físico, ¿no? A veces, como dicen, es mejor la más pálida tinta que una más brillante memoria cibernética. Sí, también una combinación. O sea, yo creo que lo ideal sería una combinación de ambas, ¿no? Tienes una combinación de algo en papel y algo en un administrador de contraseñas que trabaje contigo, y al final sois un equipo, digamos. Pues muchísimas gracias, Iskander Sánchez Rola, director técnico investigador de Norton Innovation Labs, por esta muy útil información en un problema que lamentablemente va creciendo en nuestro país y el mundo. Gracias. Gracias. Buen día.